¿Te has dado cuenta de cómo la preocupación roba la alegría incluso antes de que las cosas sucedan? Curioso, ¿verdad? Pasamos noches en vela, imaginando escenarios terribles, pero casi nunca se concretan. Y aún así, seguimos atrapados en ese ciclo. La verdad es dura, pero liberadora. La preocupación es una ilusión que intenta ocupar el lugar de la fe. Y cuando alguien elige confiar en Dios, descubre un secreto contraintuitivo. El peso no desaparece, pero deja de aplastar. Quizás esto te sorprenda, pero confiar en Dios no significa que todo saldrá como tú quieres. Al contrario, significa que incluso cuando todo parece salir mal, existe una fuerza invisible sosteniendo tus pasos. Y es justo ahí donde nace la paz que el mundo no puede explicar. No es magia, es relación. No es teoría, es práctica diaria de oración y entrega. Si ya estás cansado de vivir como rehén de la preocupación, este video es para ti, porque aquí descubrirás que la fe no es un discurso bonito, sino una llave real para transformar tu manera de vivir. Y te aseguro, si te quedas hasta el final, saldrás más ligero, con otra visión sobre los problemas que tanto te agobian. ¿Sabes esa sensación de cargar el mundo sobre los hombros? La preocupación llega así, sigilosamente. Pero cuando nos damos cuenta, ya estamos ahogados, sin energía, sin claridad de pensamiento. Es como si cada detalle de la vida se convirtiera en un peso enorme. Y lo curioso es que cuanto más alguien intenta controlar todo, más la vida se escapa entre los dedos. Es en ese preciso momento cuando surge una invitación silenciosa: soltar. Pero soltar no significa rendirse, significa transferir el peso a quien realmente puede sostener. Confiar en Dios. Cuando la persona aprende que hablar de fe no es suficiente, sino vivir la fe día a día, algo empieza a cambiar internamente. Y vivir la fe es justamente poner en práctica lo que se dice creer. Después de todo, ¿de qué sirve repetir oraciones bonitas si el corazón sigue dominado por la preocupación? Muchos dicen: pero ya hice una oración pidiendo ayuda y nada pasó. Pero no funciona así. Orar no es magia instantánea, es una práctica que exige entrega real. Imagina a alguien conduciendo un coche a alta velocidad y de repente quita las manos del volante pensando que confiar en Dios es dejar todo sin dirección. No, no es eso. Confiar en Dios es más parecido a dejar que Él guíe el camino. Pero la persona aún necesita estar presente, siguiendo la ruta. Es como ajustar el GPS. Pones el destino y sigues las instrucciones, pero es Dios quien conoce la mejor ruta, incluso si incluye atajos inesperados. Entonces, cuando la preocupación aprieta, lo que muchas veces falta es esta práctica de poner el control real en sus manos. Otro detalle importante es que la preocupación roba la energía que podría usarse para crear soluciones. Es como cargar una mochila llena de piedras mientras intentas subir una montaña. Cansa, duele y parece imposible llegar a la cima. Ahora, cuando alguien decide confiar en Dios, esa mochila se vuelve ligera porque Él no quita la montaña del camino, pero fortalece las piernas para continuar subiendo. La fe no elimina los desafíos, pero cambia la manera de enfrentarlos. Y cuando la persona se abre a esta experiencia, se da cuenta de que las pequeñas victorias diarias son fruto de algo mayor. ¿Has pensado que incluso el simple hecho de respirar hoy es respuesta a una oración que quizá ni siquiera hiciste conscientemente? Un ejemplo práctico.
En lugar de pasar horas dándole vueltas a una preocupación sobre las finanzas, la persona puede usar ese tiempo para organizar un presupuesto simple, anotando gastos en un cuaderno o aplicación. Mientras hace esto, ora pidiendo sabiduría y confía en que Dios abrirá puertas de oportunidad. No se trata de cruzar los brazos, sino de actuar sin desesperación. Porque actuar sin fe es desorden, pero actuar con fe es estrategia. La preocupación grita, va a salir mal, pero la fe susurra, sigue, estoy contigo. Esa es la diferencia que convierte noches mal dormidas en descanso tranquilo. Y aquí viene algo interesante. Cuando alguien entiende que hablar de confiar en Dios es solo la mitad del camino, el otro paso es demostrar esa confianza en las pequeñas acciones. Si la preocupación dice obsesionarse por lo que no se puede controlar, la fe sugiere, suelta eso ahora y concéntrate en lo que está en tus manos. Esa es la verdadera liberación. Es un entrenamiento diario, casi como ejercicio físico. Nadie crea músculos de fe de la noche a la mañana. Pero poco a poco, la persona aprende a vivir en oración constante, transformando preocupaciones en confianza práctica. Y en ese proceso, un nuevo horizonte empieza a abrirse, preparando el corazón para algo aún más profundo que veremos más adelante. Sostenido por Dios en medio de la tormenta. Salmos 55:22. Hay una verdad poderosa escondida en pocas palabras. Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. Es interesante cómo este versículo no promete que la carga desaparecerá mágicamente, pero sí garantiza que habrá sustento. Esto cambia completamente la perspectiva, porque muchas veces la preocupación nace de la expectativa de que todo debe resolverse de inmediato. Pero la fe enseña que confiar en Dios no significa ausencia de problemas, sino la certeza de no caminar solo en medio de la tormenta. Piensa en alguien que atraviesa un puente frágil. Solo, el riesgo de caer es grande, pero con la mano de Dios sosteniendo firme, hasta el puente más inestable se vuelve seguro. La oración, en este contexto, no es un acto religioso vacío, sino la entrega real de aquello que pesa y paraliza. Y seamos sinceros, ¿quién no ha vivido días en los que parecía cargar el mundo sobre los hombros? Llegan las cuentas, los plazos aprietan, las relaciones desafían y de repente uno se ve ahogado en preocupación. Es precisamente en esos momentos cuando esta invitación divina tiene todo sentido: entregar la carga. Pero fíjate, entregar no es empujar con desgano, como si quisieras deshacerte de un objeto viejo. Es una entrega consciente, casi como cuando confías una joya valiosa en manos de alguien que sabe cuidarla. El corazón, al hacer esto en oración, experimenta algo curioso. No es que el peso desaparezca de inmediato, sino que la fuerza para soportarlo crece de manera inexplicable. Mira la vida práctica. Una madre sobrecargada, intentando equilibrar trabajo, casa e hijos, puede caer en la trampa de la preocupación constante. Si intenta resolver todo solo con fuerza propia, llega a un punto de agotamiento. Pero si aprende a confiar en Dios, empieza a orar mientras lava los platos, medita en un versículo mientras hace la cama, agradece en el camino al trabajo. Esto no elimina la rutina cansada, pero la sostiene de manera sobrenatural. El cansancio sigue existiendo, pero la sensación de desamparo desaparece. La fe hace que las pequeñas tareas del día se conviertan en momentos de renovación y no de agotamiento. Un detalle curioso:
Cuando llega la tormenta, la primera reacción humana es intentar sujetar el paraguas con más fuerza. Pero confiar en Dios es aceptar que a veces el paraguas volará y aún así no quedarás desprotegido. Él mismo será el refugio. Y esa es la diferencia. El problema puede permanecer, pero la preocupación pierde el poder de aplastar el alma. Es como navegar en un barco en aguas agitadas. El mar sigue bravo, pero la presencia de Cristo es el ancla que impide ser arrastrado por las olas. La oración, en este sentido, es como lanzar esa ancla cada día. Ahora piensa conmigo, ¿y si cada preocupación que surge se transformara en un recordatorio para orar? Cada factura, cada mensaje difícil, cada diagnóstico, en lugar de robar la paz, se convertiría en una invitación a decir: Señor, pongo esto en tus manos. Imagina la revolución interna que sucedería si la mente se entrenara para reaccionar así. El peso no desaparecería de inmediato, pero la certeza de ser sostenido abriría camino para experimentar algo mayor. Y ese algo mayor va más allá del sustento, conduciendo a un nivel aún más profundo de paz, que no depende de lo que sucede afuera. La paz que no depende de las circunstancias. Filipenses 4, 6, 7. Hay una promesa que desafía la lógica humana. No se angustien por nada, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presenten sus peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos. Parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible vivir en paz cuando la preocupación golpea fuerte y las circunstancias siguen agitadas? Aquí es donde confiar en Dios muestra su fuerza. La oración no cambia inmediatamente lo que ocurre afuera, pero transforma radicalmente lo que sucede dentro. La fe no borra los problemas, pero evita que sean mayores de lo que el corazón puede soportar. La paz que sobrepasa el entendimiento es justamente eso. Miras a tu alrededor y todo sugiere desesperación, pero por dentro hay una calma inexplicable. Quien lo ha vivido sabe. Es esa sensación de atravesar un valle oscuro, pero caminar como si hubiera luz. Es darse cuenta de que, aunque no se conozca el final de la historia, el corazón no está dominado por la preocupación, porque confía en que Dios ya está escribiendo cada capítulo. Es como escuchar una música suave en medio de un tráfico caótico. El ruido sigue allí, pero la mente encuentra refugio en otro ritmo. Esta paz es fruto directo de la oración constante y de la confianza que nace de la fe. En la práctica, ¿cómo puede alguien vivir esto? Un ejemplo simple. En lugar de gastar energía mental prediciendo 1000 escenarios malos, la persona puede convertir cada pensamiento negativo en una oración corta. Al sentir el corazón acelerarse por una mala noticia, en lugar de alimentar la preocupación, puede respirar hondo y decir: Señor, confío en ti. Esto, repetido varias veces al día, empieza a crear un hábito. Poco a poco, la mente aprende a correr hacia Dios, en lugar de correr hacia el miedo. Es casi como reeducar los pensamientos, entrenándolos para encontrar seguridad en la fe. Y es interesante notar cómo esta paz también se conecta con la gratitud. El versículo no dice solo orar, sino orar con acción de gracias, es decir, agradecer incluso antes de ver la respuesta. Este tipo de actitud es revolucionaria porque desplaza el foco de lo que falta a lo que ya se ha dado. Quien agradece, aún en medio del dolor, experimenta un alivio inmediato porque entiende que no está solo. Y más, agradecer abre los ojos a detalles que la preocupación suele nublar.
¿Te has fijado cómo en los días más tensos olvidamos notar hasta las cosas simples, como una sonrisa recibida, un café caliente o incluso el propio aire en los pulmones? Esta paz, que cuida corazones y mentes, no es una idea abstracta, sino una realidad disponible para quien decide confiar en Dios de manera práctica. No se trata de evitar problemas, sino de aprender a caminar con la cabeza en alto en medio de ellos. La oración se convierte en un puente entre el corazón humano y la mente divina, y ese puente es firme, aunque los vientos soplen. Quien experimenta esto descubre que vivir por la fe es mucho más que sobrevivir. Es encontrar descanso en medio de la guerra. Y cuando alguien prueba ese descanso, empieza a darse cuenta de que no siempre lo que más necesita es la solución inmediata, sino el fortalecimiento interno que lo prepara para algo aún más profundo. Mucha gente cree que la fe es sinónimo de recibir todo lo que pide, como si Dios fuera una máquina automática de bendiciones. Pero la realidad es otra. Confiar en Dios no significa que todas las oraciones tengan un sí inmediato. A veces, la respuesta es no o espera, y eso duele. Es como cuando un niño pide un dulce antes de la cena. El padre sabe que no es el momento adecuado, aunque el niño llore. Así también sucede en la vida espiritual. La preocupación surge cuando la expectativa no se cumple, pero la fe enseña que incluso las respuestas frustrantes tienen un propósito mayor. Cuando Dios dice no, no está rechazando a la persona, sino protegiéndola de algo que aún no puede ver. Puede ser una oportunidad de trabajo que parecía perfecta, pero que en el futuro traería grandes dificultades. Puede ser una relación que, si continuara, resultaría en heridas irreparables. La oración, en este contexto, no es solo pedir, sino también aceptar con humildad lo que venga. Esto requiere madurez espiritual, porque el corazón humano quiere control, pero al soltar el control, se abre espacio para que el carácter sea moldeado. La preocupación disminuye cuando se entiende que un no siempre es una pérdida, sino un desvío estratégico. Y el espera, ese quizás sea aún más desafiante. Esperar exige paciencia, y la paciencia no nace naturalmente, se cultiva. Mientras espera, la persona tiene dos opciones: quejarse y alimentar la preocupación, o usar el tiempo como escuela de la fe. Imagina a alguien orando por una oportunidad de trabajo. El tiempo de espera puede ser una oportunidad para aprender nuevas habilidades, mejorar el currículum, crear contactos. Es como un agricultor que planta semillas y debe esperar la lluvia. El silencio de Dios, muchas veces, es el espacio donde la fe crece en profundidad. Lo interesante es que, en esos momentos, Dios está menos preocupado por cambiar la circunstancia y más interesado en transformar a quien la persona está siendo. Porque un corazón moldeado en paciencia es más valioso que un resultado inmediato. ¿Cuántas historias conocemos de personas que recibieron un no y solo después se dieron cuenta de que era liberación? O de quienes esperaron y, en el tiempo adecuado, recibieron algo mucho mayor de lo que habían pedido. Esa es la lógica del reino. La preocupación quiere apresurarlo todo, pero la fe aprende a caminar al compás divino. Aquí está el punto clave. Cada no o espera no debe verse como derrota, sino como parte de un plan superior. La oración no se desperdicia, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. Al contrario, nos prepara para recibir de manera madura lo que realmente necesitamos.
Esta confianza convierte lágrimas en aprendizaje y el corazón, en lugar de endurecerse, madura. Quien pasa por esta experiencia entiende que la vida de fe es mucho más profunda que recibir regalos. Se trata de ser pulido como una piedra preciosa. Y cuando nace esta conciencia, el corazón se abre para descubrir que el mayor milagro puede no estar afuera, sino dentro de sí mismo, preparando el terreno para algo aún más transformador. Mucha gente piensa que la oración es como presionar un botón para que Dios cambie la realidad externa. Pero la verdad es que, más que cambiar circunstancias, la oración cambia personas. Actúa como un espejo del alma. Cuanto más alguien ora con sinceridad, más percibe sus propias debilidades, miedos y limitaciones. La preocupación pierde espacio, porque la fe empieza a reorientar la forma de ver la vida. Es como si Dios cambiara los lentes de los ojos del corazón, permitiendo ver esperanza donde antes solo había desesperación. Confiar en Dios, en este sentido, no es solo hablar con Él, sino dejarse moldear por esa conversación diaria. El efecto interno de la oración es tan profundo que llega a reorganizar prioridades. Una persona puede empezar pidiendo insistentemente una solución financiera, pero al exponerse a la presencia de Dios, comienza a valorar más la sabiduría que el dinero en sí. Esto no significa que la necesidad no será atendida, sino que el corazón ya no está esclavizado por la preocupación. Este cambio interior es el verdadero milagro. La fe que antes era solo teoría se convierte en práctica concreta. Es como el barro moldeado en las manos del alfarero. Cada oración es un toque suave que da nueva forma, hasta que la vasija se vuelve útil y hermosa. Piensa, por ejemplo, en alguien que enfrenta una enfermedad. Orar no significa necesariamente que la cura llegará instantáneamente, pero muchas veces la persona empieza a afrontar el proceso de manera completamente diferente. En lugar de ser consumida por el miedo, encuentra serenidad. En lugar de perder noches en vela, descansa sabiendo que su vida está en manos de Dios. Este tipo de transformación interna no puede explicarse por lógica humana, porque es resultado de confiar en Dios más allá de las evidencias. La fe aquí actúa como combustible que sostiene cuando las fuerzas parecen agotarse. Y hay más. La oración también realinea las reacciones ante los demás. Una persona ansiosa y preocupada tiende a ser áspera, impaciente, incluso agresiva en situaciones simples. Pero alguien que ora con frecuencia y se deja moldear por la fe, aprende a responder con calma. Es como si la oración creara un filtro emocional, evitando que el corazón se ahogue en sentimientos destructivos. No es casualidad que quienes conviven con personas de oración suelen sentir paz, porque esa paz se desborda naturalmente. Confiar en Dios hace que incluso pequeños gestos cotidianos, una sonrisa, una palabra de ánimo, un abrazo, se conviertan en instrumentos de transformación. Al final, la oración no se trata de convencer a Dios de cambiar los planes, sino de permitir que Él cambie el corazón humano para alinearlo con el suyo. La fe, entonces, deja de ser una idea distante y se convierte en experiencia diaria. Y cuando ocurre esa transformación interna, la preocupación ya no tiene la misma fuerza. La persona que antes vivía dominada por el miedo, ahora reacciona con confianza. El milagro en este caso no es solo lo que ocurre afuera, sino lo que nace dentro.
Y esta experiencia abre espacio para comprender que el camino de la fe es continuo, lleno de aprendizajes nuevos, cada uno conduciendo a pasos aún más profundos en la relación con Dios. ¿Te estás dejando que la preocupación dicte tus decisiones o realmente confías en Dios en cada paso? Muchas veces, lo que nos paraliza no es la situación, sino el miedo y la ansiedad que llevamos. Prueba, a partir de hoy, transformar cada preocupación en oración sincera, entregando tu corazón y tu mente en manos de aquel que sostiene incluso cuando todo parece fuera de control. No te engañes, confiar en Dios no es una promesa de que todo saldrá como quieres, sino la garantía de que tendrás fuerza, claridad y paz para enfrentar cualquier tormenta. ¿Qué tal aplicarlo ahora mismo? Haz una lista de tus preocupaciones, entrega cada punto en oración y observa cómo tu mente empieza a calmarse, tu corazón se fortalece y la fe crece de manera real. Si puedes, cierra los ojos por un instante y ora conmigo. Señor Dios, hoy pongo delante de ti todas mis preocupaciones, todos mis miedos y todo lo que ha pesado en mi corazón. Reconozco que solo no puedo cargar esta carga, pero creo que tú eres poderoso para sostenerme. Entrego en tus manos a mi familia, mis finanzas, mi salud y todos los problemas que han quitado mi descanso. Que tu paz, que sobrepasa todo entendimiento, guarde mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Fortalece mi fe para que en lugar de vivir ansioso, aprenda a confiar plenamente en ti todos los días. Gracias, Señor, porque sé que no camino solo. En el nombre de Jesús, amén. Y aquí va un desafío. Comparte en los comentarios cuál preocupación vas a entregar hoy y cómo planeas confiar más en Dios en los próximos días. Interactúa con otros que están en la misma jornada. Comparte experiencias y descubre cómo la fe puede ser práctica, no solo un sentimiento. Si te gustó lo que aprendiste, suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque juntos exploraremos más formas de vivir sin miedo y con confianza total, incluso frente a los desafíos diarios. Comparte este video para que la palabra de Dios llegue a otras personas que necesitan aprender a confiar en Él. Que Dios te bendiga. Hasta el próximo video.